El estilo de vida o la mala alimentación transformados en hipertensión y diabetes son algunas de las causas a las enfermedades renales. En España se calcula que un 10% de la población sufre una enfermedad renal crónica y unas 200.000 personas sufren una enfermedad renal grave. Para ellos, uno de los principales tratamientos es la diálisis, y para hablar de ello hemos venido al Hospital Severo Ochoa con el doctor responsable del servicio, Juan Carlos Herrero, y la supervisora de enfermería, Magdalena Gutiérrez. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, contadme alguno de los dos, el que se anime, ¿qué es exactamente el tratamiento de diálisis? Vamos a ver, como tú has comentado antes, cuando tú tienes una enfermedad renal crónica, donde los riñones ya no funcionan de forma correcta y están produciendo una serie de trastornos, lo que hay que hacer es sustituirlos. Con sustituirlos es hacer el tratamiento renal sustitutivo, que puede ser con la diálisis. La diálisis lo que trata es intentar, mediante unas técnicas, de depurar la sangre, de quitarle todas aquellas sustancias que son tóxicas, que no podemos eliminar correctamente mediante la orina, y devolvérsela en unas condiciones lo más adecuadas posible. Pero el problema es que la diálisis podemos usar varios tipos de diálisis, ¿vale? Que son o bien con la hemodiálisis, que es sacando la sangre, pinchando una vena del cuerpo, un vaso del cuerpo, pasarlo por una máquina y volver otra vez cuando ya está la sangre ya depurada y quitada aquellas sustancias que no nos interesan, volver a meter en el cuerpo, o bien la diálisis peritoneal, que es usando el abdomen, poniendo un catéter en el abdomen, donde se mete un líquido con una serie de características especiales, se deja un tiempo determinado, dependiendo del tipo de técnica de diálisis, y se vuelve a extraer ese líquido, donde hace la misma función, quitar todas aquellas sustancias que no nos interesan, quitarles las sustancias que van a producir algún tipo de malestar al paciente y eliminarlas. La hemodiálisis es el 90% normalmente del tratamiento, de los tratamientos que se... Actualmente en España la mayoría de las personas están con hemodiálisis. Un 90%, alrededor de un 85%. Hay después otro 10-12% que inician con diálisis peritoneal, y un pequeño porcentaje, que hay que decirlo también, que incluso se puede hacer con tratamiento renal antes incluso de la diálisis. Pero la mayoría es la hemodiálisis. En el Hospital Severo Ochoa este verano se ha lanzado una innovadora tarjeta a través de la cual entre enfermeros y pacientes tienen un mayor control sobre el procedimiento del tratamiento y las características de cada uno de los pacientes, de los tratamientos que necesitan. Explícanos concretamente, Magdalena, en qué consiste esta tarjeta. Bueno, la tarjeta realmente lo que lleva son solamente el nombre y apellidos del paciente. No puede llevar nada más. Lo que sí es cierto es que gracias a esa tarjeta, desde el momento que el paciente se pesa y la metemos la introducimos en un módem e identifica al paciente, ya a partir de ahí el peso del paciente no hace falta ni que lo anotemos. ¿Qué ocurre con esto? Esto es una seguridad para todos, paciente y personal que trabajamos con él, porque los números a la hora de escribir pueden dar a error. Sin embargo, con la tarjeta el dato ya pasa directamente al monitor donde se dializa el paciente, y del monitor, una vez que nosotros introducimos la tarjeta en el monitor donde se va a dializar, pues en este caso con el paciente que tenemos aquí, confirmamos y todos los datos vuelven a ir al ordenador desde donde nosotros trabajamos, con lo cual hay una seguridad desde el momento uno, que es desde que se pesa el paciente. Todo esto lleva consigo a que todos los datos que hay en el monitor de diálisis durante la diálisis del paciente van a quedar automáticamente guardados en un programa que se llama Nefroli. Y entonces no hace falta que tengamos que transcribir. Esto es importantísimo porque puede haber errores. Sí que es cierto que puede haber errores de peso, pero una vez que tú lo ves, el paciente se vuelve otra vez a pesar y se corrige automáticamente ese error que ha habido de pesada al principio. Pero desde luego la facilidad que da y la tranquilidad que da, que el médico desde el despacho puede ver la evolución del paciente, nosotros desde la sala también, es importantísimo. No solamente es para el peso, también podemos tener control de las tensiones arteriales, cosa que también se tiene, tanto de la sistólica como de la diastólica. Los facultativos pueden ver la evolución de la hemoglobina, de pérdida de hemoglobina durante las sesiones de diálisis. Nosotros también podemos hacer el seguimiento, y eso, el tratamiento del paciente también está escrito tanto en el monitor de diálisis como en el ordenador, con lo cual ya no vamos a leer o interpretar esto que es una M, es una N, ¿qué pone aquí? Eso es seguridad para todo el mundo. Y una mayor coordinación también, ¿no? Médico y enfermera. Claro. Hombre, nosotros ya trabajábamos en equipo.
De hecho, tenemos unas gráficas buenísimas que ellos no quieren que nos deshagamos de ellas, pero muchísimo más de esta manera. Vamos. Que sobre todo por rapidez, porque como La decías, rapidez, es inmediato. pero la rapidez también se daba antes, porque cogías, escribías, y si tú escribes muy deprisa, transcribes muy deprisa, bien o mal, pero lo escribes. Pero yo creo que fundamentalmente es la seguridad que se da, porque tú imagínate que yo meto la tarjeta de un paciente en otro monitor donde se dializa otro. Ya me obliga a mí el monitor de diálisis a confirmar que esa sea el monitor donde va el paciente. Ya desde el principio veo que no es. De la otra manera puedo equivocarme y conectarle en una máquina que no es la suya. Que se puede dar, pues a veces se ha dado. Sí. Sí, claro, evidentemente los humanos somos humanos, claro, y errores errores. se pueden tener. Efectivamente, como decía Magdalena, tenemos con nosotros también a un paciente de la unidad de diálisis, Pablo González. Buenos días. Buenos días. Que acabas de venir ahora mismo de una de las sesiones. Acabo de salir de la sesión de diálisis y bueno, como paciente pues debemos observar lo que nos dicen los doctores, tanto las comidas como los líquidos que pueden ser gravosos, si trae mucho peso, en fin, esas cosas. Luego la medicación, que también debemos de tomarla según las pautas que nos indiquen. Y luego la diálisis, bueno, unos pacientes lo llevamos mejor, otros peor, ¿no? Depende de muchos factores, ¿no? Cómo se encuentra el paciente en ese momento, o si tiene alguna cosa más añadida como enfermedad. Y bueno, yo llevo ya ahora en la primavera, haré 3 años que llevo en este centro y estoy bien, contento. Nunca he tenido realmente, nunca he tenido ningún problema que me causara, pues no sé, acudir a una urgencia o algo. No he tenido nada de eso. Y los días de diálisis, bueno, están comprendidos la semana en 3 veces que venimos en semana, ¿no? Y el día de diálisis, que salimos un poquito más tocados, ¿no? Luego el otro día ya el cuerpo se va recuperando y digamos que hacemos una vida más o menos normal. ¿Cuáles son las consecuencias que notas el día de diálisis que te da un poco más tocado? ¿Qué es lo que sueles notar? Bueno, yo particularmente cuando tengo un día así, tengo algún dolor de articulaciones, ¿no? Pero bueno, esto se soluciona, aunque parezca mentira, pues llevamos 4 horas y media aquí tumbados, digamos, y aunque parezca mentira, luego en casa pues me tengo que echar como un par de horas o 1 hora y media para que el cuerpo se vaya recuperando. Claro, y pasado esto ya me levanto como digamos, nuevo. Sí, en mi caso, no sé otros casos qué pasará, pero en mi caso es este. Bueno, sale uno con limpieza sobre todo, porque yo cuando más lo noto es cuando ya salgo con la sangre limpia suficiente, no me pide beber ni nada de eso. Cosa que cuando ya estás un poco, digamos, más, la sangre más sucia, ya te pide beber líquidos, cosas de estas. ¿Cuánto tiempo sueles estar más o menos en la sala de diálisis? En la sala de diálisis yo ahora estoy 4 horas y media. Es una cosa corriente, creo yo. Normalmente los pacientes suelen estar entre 4 horas y 4 horas y media 3 veces por semana, en general. Cada paciente es un mundo y siempre en medicina uno tiene que individualizar. Hay pacientes que necesitan a lo mejor estar 6 días a la semana, 3 horas, otros necesitan estar 4 días a la semana, pero en general, por norma, como comenta Pablo, son 3 días a la semana, o en turno de lunes, miércoles y viernes, o en turno de martes, jueves y sábado, unas 4 horas y media cada sesión. Depende del tipo de enfermedad, del grado en el que esté. Realmente más que depende de eso, más que de la enfermedad como sí, porque al final todos han llegado a la misma situación, independientemente de que sean diabéticos, hipertensos. Lo que te depende es, primero es un poco la propia superficie corporal del paciente. No es lo mismo dializar a una persona que sea muy grande o una persona que sea pequeña. Hay que depender también de la tolerancia que pueda tener cada paciente a esas 4 horas y media.
porque hay pacientes que necesitan, para poderle, como comenté antes, depurar un poco mejor la sangre, como comentaba Pablo, el poder estar mejor, necesitas más tiempo. Tú ten en cuenta que en condiciones normales nuestros riñones funcionan 24 horas a la semana, 7 días a la semana, 52 semanas al año. Y yo lo hago eso, pero 3 días a la semana. Entonces todo depende de cada paciente y cómo es cada paciente. Por eso cuando uno viene, uno pone una pauta estándar, pero después cuando tú ya lo vas conociendo vas decidiendo si más tiempo, más horas, menos horas, más días. En España cada año hay más pacientes de diálisis, hay más gente con problemas y enfermedades renales. De hecho, se calcula que son unas 6.000 nuevos cada año en toda España. ¿Cuántos pacientes hay actualmente en la unidad de diálisis del Hospital Severo Ochoa? En la unidad de diálisis actualmente tenemos 125 pacientes. Pero aparte de esto tenemos actualmente, porque como tú has comentado muy bien, tenemos cada vez más cantidad de gente que entra y sobre todo una de las cosas muy buenas, que es aparte de que haya más cantidad de gente que pueda entrar en diálisis, es que por todas las técnicas, por todos los medicamentos y por todas las cosas, cada vez los pacientes que se encuentran en diálisis tienen mayor supervivencia. Con lo cual, todos estos pacientes que tienen su largo tiempo de supervivencia en diálisis, más los pacientes que tenemos que iniciar tratamiento con hemodiálisis, aunque nuestra unidad es bastante grande, es una de las más grandes que existe en España, tenemos que también que desplazarlos a otros centros de diálisis periféricos para poderle darle esa técnica. Y actualmente tenemos otros 26 pacientes más en centros de diálisis periféricos que se encuentran en Móstoles y se encuentran en Majadahonda. Porque por desgracia el hospital tiene su límite, aunque sea grande, tiene su límite de capacidad. Es una superficie limitada en una sala, unos metros cuadrados. Todos los hospitales tienen lo mismo, tienen una cantidad de gente determinada dializándose dentro del hospital y tienen una serie de pacientes que están fuera, dializándose fuera del hospital. En este sentido, en las últimas semanas ha habido unas quejas sobre la falta de máquinas precisamente de diálisis en este hospital. De hecho, esta mañana, antes justo de venir aquí, el PSOE de Leganés ha anunciado que va a exigir a la Comunidad de Madrid un aumento de máquinas para atajar esta situación aquí en el hospital. Como bien comentabas, existe una falta de material, pero ¿podría realmente aumentarse el número de máquinas en el hospital o estáis en el momento de número de efectivos y número de... Por eso, no para que me lo expliquéis. Quizás no es tan correcto que falten máquinas. Máquinas existen, pero te vuelvo a repetir, el problema que tenemos actualmente es un problema de que tenemos un límite de capacidad. Entonces no podemos aumentar el espacio. Por eso, estáis al límite de cuántos metros cuadrados en la sala. Pero eso pasa en todos los hospitales. Entonces, claro, uno tiene que dar opciones a los pacientes para que puedan tener su tratamiento renal. Y las opciones es poderlos desplazar a otros centros de diálisis externos al hospital. Pero te voy a repetir, no es un problema tanto de máquinas como de huecos. Yo tengo 125 pacientes. Lo que no puedo poner es a un paciente encima de otro paciente para dializarlo, sino que tengo que darle un espacio adecuado, pero es limitado ese espacio. ¿Se puede ampliar el espacio? Pues se podría ampliar el espacio habilitando otros tipos de espacios en el hospital, que siempre un hospital tiene una limitación. Pero quizás más que ampliar el espacio que se podía, quizás es buscar que pueda haber algún tipo de centro que estuviese más cerca del hospital que donde tenemos actualmente. Quizás esa sería mejor la solución. No sé si Madalena quiere comentar alguna cosa más. No, yo solamente quiero comentar eso, que monitores tenemos. O sea, tenemos monitores para dializar a los entre 30 y 35 pacientes que tenemos, y si se estropean, tenemos alrededor de unos 14-15 monitores de reserva. Pero claro, no tenemos más sitio donde meter a los pacientes. O ponemos literas o se tienen que ir. El problema es de espacio. Nada más, no por monitores. Afortunadamente, hoy en día monitores tenemos. Lo que no tenemos es más espacio. Y sí es cierto, deberían tener a lo mejor Leganés o Fuenlabrada un centro más cercano donde estos pacientes que están fuera y los que van a entrar pudieran recibir su tratamiento dialítico, que hoy por hoy no lo hay. Sí, realmente, como nos decía el doctor, hay que derivaros a Majadahonda, ¿no me ha comentado? A Móstoles y a Majadahonda, porque no tenemos sitios, no tenemos unos centros más cercanos a nuestro hospital. Y se ha intentado buscar aquellos centros, aunque parezca que están lejos, los más cercanos en distancias
tanto a Leganés como a Fuenlabrada, son los pacientes que actualmente estamos dializando nosotros. Si hubiese un centro de diálisis que estuviese más cerca de estos, pues por supuesto hubiésemos elegido a esos otros centros. Pero buscando todos los centros, la amplitud que existe en la Comunidad de Madrid, pues en este momento los más cercanos eran esos. Con todas las limitaciones que hay de que tienen que hacerse un desplazamiento que a nadie gusta, que eso lo entiendo de sobra. Bueno, pero a pesar de esto, como comentaba, es una de las unidades más grandes que existen en España. Da el servicio a bastante, como decíamos, a más de 100 pacientes. El servicio a 125 o a 130 si podemos, dependiendo también de los pacientes que tenemos de agudos, los pacientes que necesitan unas diálisis de forma puntual durante unos cuantos días o cosas así, ¿vale? Luego tenemos, también hay que decir, tenemos la diálisis domiciliaria, y en esta diálisis domiciliaria tenemos pacientes que se dializan en su casa, bien por la técnica de diálisis peritoneal con cambios manuales o con una cicladora nocturna, y pacientes que se hemodializan en su casa. Son entrenados por el equipo de enfermería, y cuando enfermería considera que el paciente ya está capacitado para ir a su domicilio, hacen la visita domiciliaria y el paciente se dializa allí. Pero vamos, que no solamente se atienden a los que tenemos aquí dentro, con espacio, sin espacio, pero también se atiende y llevan los médicos y enfermeras, llevan a los pacientes que se están dializando en su casa, que están alrededor de unos 25, 28 pacientes. Pues decíamos que a pesar de esta falta de espacio, que siempre, digamos, es más, se exagera por fuera y es más espectacular el criticar que hay una falta de espacio en el hospital, aún así más de 129 pacientes se están tratando más de 20 en domiciliaria. Es una de las unidades, además de las más grandes de España, de las más reconocidas en el ambiente. Y de hecho, Pablo, nos comentabas al principio que tú no has tenido ningún problema y que... Sí, yo tuve diálisis anterior hace ya como 30 años casi. Y lo único que tengo de la experiencia es que ha cambiado mucho. Cuando yo venía, el doctor puede decirlo, tenía mucho miedo entrar en diálisis, porque la experiencia de aquellos tiempos, ahora el avance que hay, pues te permite salir bien realmente. Hace ese tiempo las cosas eran mucho más complicadas. La maquinaria no se podía ajustar igual, todas esas cosas. No entiendo exactamente, pero sí es cierto que ahora la diálisis se hace mucho mejor. Pero 30 años son muchos años también. Son muchos años. Se entiende que tiene que haber avanzado. La verdad es que sí ha avanzado. Y luego aquí, pues bien, el tratamiento, aquí somos como una gran familia realmente. Los enfermos venimos, nos conocemos todos y bueno, pues tenemos una buena, nos llevamos bien, porque además el equipo médico y el equipo de la enfermería y eso es muy agradable, la verdad, con nosotros. Sí, un trato muy bien. Sí. Ya para terminar, me gustaría, Pablo, que a ver si podías darle qué consejo le darías a una persona que le acaban de decir que tiene que hacer un tratamiento de diálisis y pues como a ti al principio le da un poquito de miedo, un poquito de cosas a someterse a este tipo de tratamientos. Bueno, como consejo no es que no hay otra. Creo yo que no hay otra. Esto es, en otras épocas esto sería pues una catástrofe, porque a ver, si no existía la máquina, no existía, que venga sin miedo o vaya sin miedo donde le corresponda, que además está hoy día, como yo digo, muy avanzado, y entonces se va a tratar bien porque están especializados todos en eso, en que el enfermo lo lleve lo mejor posible. Hombre, es lo que hay. Es una cosa que esto es así, que se mentalice y diga, bueno, pues tengo una salida, y aparte de esa salida, pues luego también tenemos opción a un trasplante, que también existe. Entonces no es una enfermedad que se pueda perder la esperanza ya, como otras son mucho peores. Ahora, si no fuera por las máquinas, pues sería devastador. A ver.
No sé si queréis aportar algo más desde el punto de vista médico. Particularmente solamente es comentar que, como ha dicho Pablo perfectamente, cuando uno llega a una situación donde tiene que realizar la diálisis, no tiene opciones de tratamiento renal sustitutivo con diálisis, con trasplante. Antes ha tenido muchísimos años de seguimiento por los compañeros, por cualquiera de nosotros, en nuestro hospital o en cualquier otro hospital, y lo que sí que la diálisis, aunque es algo que es duro, porque a nadie le agrada, es algo que es bastante duro, sí que por lo menos lo que se le trata es de dar una calidad de vida lo suficiente para que puedan tirar hacia adelante. Y ese hacia adelante puede ser tanto irse de vacaciones, necesitando un hueco de una plaza de diálisis donde se puede marchar de diálisis, como poder en un futuro, si tiene las características convenientes, trasplantarse. Entonces, entiendo que cuando a uno le comentan tiene usted que empezar diálisis, todo es negro, pero quizás la misión nuestra y la misión también de los compañeros, porque una de las cosas que ha dicho era muy bien, es que aquí todos formamos un equipo. Los pacientes, que son los que están llevando la situación, las enfermeras que lo están atendiendo, los médicos, los auxiliares, las secretarias, los celadores, al fin y al cabo lo que tienen que ver es que la vida no se acaba, sino que es abrir una nueva página, un nuevo capítulo de una vida que todavía tiene esperanza. Y que, como se conoce siempre, cuando uno no conoce las cosas da miedo. Cuando uno ya va conociendo se da cuenta que, bueno, que esto es para su mejoría. Porque cada paciente, te voy a repetir, es un mundo y cada paciente lo tolera de una forma determinada. Yo nada más que decir que hay que tener paciencia, ellos tienen que tener paciencia y nosotros tenemos que tener paciencia. ¿Por qué lo digo? Porque ellos al principio vienen con mucho miedo, oyen muchísimas cosas de otros compañeros. Hay compañeros que son muy positivos, hay compañeros que son menos, depende de la experiencia que hayan vivido, depende el apoyo familiar que tengan los pacientes, y nosotros tenemos que entender al paciente como desde el punto de vista profesional, ellos nos tienen que entender también desde el punto de vista como pacientes de cómo se hace todo, y que todos aquí trabajamos en equipo, y sin el trabajo en equipo esto no sale adelante, y dentro del equipo pues ellos son una pieza fundamental, porque trabajamos para y por el paciente, creo yo. Esa es mi manera de ver al paciente, porque no es que sea la supervisora, es que soy enfermera también, y creo que eso es muy importante. Pues con este mensaje sobre todo de positivismo y de enfocar todo como un equipo, que es realmente el mensaje que nos trasladan siempre desde el Hospital Severo Ochoa, nos quedamos. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros aquí en este ratito. Gracias. Y gracias a ustedes por estar al otro lado un día más aquí en Onda Leganés.